entidades encargadas de conservar nuestro patrimonio audiovisual es Señal Memoria, y este es su procedimiento para conservar la historia de nuestro país, porque en Canal 13 somos patrimonio. Estamos aquí en este sitio donde se preserva, se guarda y se custodia la memoria audiovisual y sonora de la historia de los medios públicos. Pues hay una preocupación porque el material audiovisual, el material del archivo de televisión, estaba guardado pero no en condiciones óptimas que garantizaran su preservación en el tiempo. Esta es la línea de tiempo de la historia de la televisión colombiana. La tenemos aquí en nuestro laboratorio de digitalización del archivo audiovisual. Esto nos recuerda que la historia del país ha pasado por aquí y está guardada en estos empaques, en estas cintas, en estos Betacams, en estos VHS que digitalizamos, ¿no? Por estos lentes, por estos micrófonos de la radio y la televisión pública, pasó la historia de Colombia, y en ese sentido este es un patrimonio de todos los colombianos. El proceso de preservación es un proceso integral, involucra desde el primer momento en que se registra la imagen o el sonido, es decir, pudo haber ocurrido en 1945, luego pueden pasar años y lo primero que hay que hacer es limpiarlo por fuera. Se le toman fotos al soporte por todos lados, las etiquetas se quitan y toda la información que estaba allí se digita, se pasa a una base de datos y se le asigna un código. Y aquí empieza la segunda fase del proceso, que es la limpieza interna. Después de este proceso de limpieza interna, la información que estaba en la cinta analógica, ahora la vamos a convertir en información digital que va a un computador y que se puede ver desde un computador y manipular desde un computador. Nosotros una vez lo llevamos al computador, este material, una versión se queda en un servidor y otra va a una cinta magnética que guarda información digital, que en este caso es la cinta LTO. Después de que se digitalizó, esta obra digitalizada es observada por un grupo de catalogadores. Son personas que se especializan en ver y oír el material y en una ficha y en un software que tenemos especializado, describir lo que están viendo y oyendo. Sin catálogo no hay archivo, es como si no existiera. Es como tener una montaña de documentos, pero no saber qué tenemos allí. Lo que guardamos como una joya es el cassette analógico y el soporte analógico, porque es un soporte que dura mucho más tiempo que el soporte digital. Y para poder compartir fácilmente este contenido del archivo histórico y que cumpla su función patrimonial, ahí sí. De nada sirve limpiar los cassettes, digitalizarlos, si yo no voy a compartirlos con la gente y no voy a decir, mire la memoria que esto guarda, mírese usted allí en estas imágenes y en estos sonidos y reconózcase como parte de un mismo país. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Toma el Control, el defensor de la audiencia de Canal 13. Este año hemos querido estar con ustedes de la mano, conociendo con nuestras mesas de trabajo todo lo relacionado con los medios de comunicación. Y es por eso que los invitamos también a que siempre estén conectados con nosotros para darnos sus opiniones, porque eso es lo importante, que ustedes asuman una actitud crítica sobre lo que consumen a diario. Hoy comenzamos con Señal Memoria, ese paso a paso de todo lo que ellos hacen, porque nos queda perfecto para nuestro tema del día. Queremos preguntarles a ustedes también, ¿qué opinan? Si de pronto el mundo audiovisual también corresponde al patrimonio cultural. Es por eso que aprovechamos también para saludar a Cristian, que nos tiene un especial a propósito de nuestro tema del día. Hola. Cuando hablamos de lo que significa patrimonio cultural, nos referimos a la herencia cultural de una comunidad, la cual ha sido conservada hasta la actualidad gracias a su paso de generación en generación. Existe el patrimonio material, pero también el patrimonio inmaterial, que hace relación a las diferentes expresiones
espacios culturales y aquellos momentos que los individuos sientan como su herencia. Su patrimonio. Como el carnaval de blancos y negros. El conocimiento tradicional de los Nucacmacú, el pueblo indígena del Guaviare. El concurso nacional de bandas realizado en el municipio de Paipa. Estas son algunas de las manifestaciones que nos muestra la Ley 1185 de 2008. En la que se declaran como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. Yo soy Cristian Briceño y tomo el control. Retomamos Toma el Control porque hoy estamos hablando de un tema muy importante y los invitamos a que empiecen ya a participar con nosotros y a hablar sobre nuestro tema del día. Queremos saber si todo el mundo audiovisual también es patrimonio cultural y es por eso que, como siempre, les traigo invitadas de lujo para acompañarnos y para hablarnos de este tema. Está con nosotros acá en nuestra mesa de trabajo Alexandra Falla. Ella es la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico de Colombia. Alexandra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema que nos apasiona tanto a quienes hemos hecho parte de la industria audiovisual en Colombia. Y tenemos también la oportunidad de saludar a Paula Villegas. Ella es la directora de la Cinemateca que está conectada con nosotros por videollamada. Paula, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme también. Muy contenta de hablar de este tema que nos gusta tanto y que es tan importante para el sector. Eso lo tengo clarísimo. Ustedes dos son apasionadas con todo el tema de patrimonio cultural. Hablemos entonces un poquito de por qué es importante hablar de patrimonio cultural en este mundo audiovisual. ¿Quién quiere arrancar? Pues si quiere yo arranco. Me parece súper importante contextualizar el tema en una declaratoria de la UNESCO que tiene ya muchos años, que ha planteado que el patrimonio, que los audiovisuales o las obras audiovisuales de los países son también parte del patrimonio de las naciones. Y creo que ese es un punto de partida muy importante, aunque la Fundación Patrimonio Fílmico tiene ya más de 30 años. Esta declaratoria de la UNESCO refuerza el concepto patrimonial de las obras audiovisuales, señala además la obligación del Estado, de todos los estados, de preservar, conservar y hacer algo con ese patrimonio audiovisual, lo cual evidentemente hace que la visión de la obra audiovisual como patrimonio sea una visión del mundo. Es decir, la UNESCO lo que plantea es, ojo señores, que los audiovisuales son parte del patrimonio de las naciones. Y creo que eso obviamente genera para personas, para Paula, que está liderando en este momento la Cinemateca Distrital, o para mí, pues un resguardo y un marco de acción muy importante, porque hay políticas públicas que están encaminadas a esa preservación y a esa conservación en seguimiento de las directrices de la UNESCO, que pues es el organismo más importante a nivel, o uno de los organismos más importantes a nivel mundial. El patrimonio audiovisual es lo que nos permite construir como un agregado cultural sobre nuestras imágenes y darle el poder a las imágenes, no solo de ver cómo ellas han cambiado en el tiempo, sino que cuando uno se encuentra con un archivo, ve cómo es uno el que ha cambiado y cómo es la sociedad, no solo uno como persona, sino como grupo humano, cómo hemos cambiado, qué ha pasado. Las imágenes miradas en retrospectiva como que permiten a uno ver su propia historia, y eso es maravilloso porque no solo cambia la historia, sino que es uno mismo el que cambia cuando ve la historia, por un lado. Y por otro lado, es el patrimonio audiovisual también nos permite ver cómo el lenguaje audiovisual ha cambiado, cómo ha cambiado las formas de decirnos las cosas en imágenes. Y eso también es muy valioso como para ver en el tiempo cómo estamos hablando en imágenes.
En nuestra fundación yo creo que la preservación del patrimonio audiovisual pues es la razón de ser de la fundación, sin lugar a dudas. En un inicio estaba muy marcado el tema por el formato fílmico. Obviamente, en la medida en que pasan los años y empiezan a desdibujarse esas fronteras que estaban antes tan claras entre la televisión y el cine, pues empiezan ya a convertirse realmente en una fundación que lo que hace es preservar el patrimonio audiovisual en general. ¿Qué hace la Fundación Patrimonio Fílmico? Muchas cosas en ese sentido. La primera de ellas es pues disponer de un espacio técnicamente habilitado en unas bóvedas que permiten que estas cintas, cuyos formatos, por ejemplo, han desaparecido muchos, las cintas de pulgada, las de 3/4, pues obviamente estén guardadas en un lugar con las condiciones técnicas de humedad, temperatura y ventilación que logren minimizar el daño que puede afectar las cintas por el paso del tiempo, que es lo natural y normal. Pero luego de eso viene otro trabajo que creo que es el gran reto que tenemos quienes estamos hoy inmersos en la salvaguarda del patrimonio audiovisual, que es el tema de la digitalización. Porque obviamente si nosotros no hacemos una transformación de esos formatos al ecosistema digital, se pierden. Pues se pierden y vamos a tener que de pronto hay cintas que ya no vamos a poder recuperar. Nos ha pasado, no mucho, pero puede pasar que una cinta ya tenga un nivel de deterioro tal que ya no pueda ser digitalizada. Entonces hay un gran reto en el tema de la digitalización. Que quiero hacer mucho énfasis en que debe entenderse que más allá de un cambio de formato implica posteriormente un trabajo muy importante de catalogación, y es decir, bueno, estamos digitalizando, pero vamos a ver qué es lo que estamos digitalizando para que pueda ese material ser usado y buscado, que en últimas creo que es lo más importante, que ese material una vez digitalizado y una vez catalogado, y cuando digo catalogado digo que hay un trabajo de mirar cuál es el contenido y mirar, por ejemplo, qué personajes estaban allí, en qué momento histórico, en qué situación, para que cuando alguien quiera consultar el archivo audiovisual pueda decir, por ejemplo, Proceso de Paz 2017, Diálogos Habana, y pueda encontrar archivos que estén asociados a esos buscadores. Y luego de catalogar, que es un tema tan importante, pues tenemos hoy otro gran reto, que es poner a disposición del público ese material. Si yo no hago la exhibición o si yo no permito el acceso, pues me está como faltando una patica de lo que es muy importante de esta preservación y de este trabajo con el patrimonio, que es permitir que la gente acceda a ese patrimonio y vea precisamente lo que decía Paula, ¿no? Cómo era Bogotá antes, cuál es el origen. Finalmente, lo que nosotros somos hoy es parte de ese pasado. Nosotros somos una sumatoria de todo ese pasado. Porque cuando yo te pregunto, ¿tú quién eres?, lo primero que tú haces es remitirte a de dónde vengo. Y sacas las fotos y me dices, esta era mi abuela y esta fue la casa donde yo me crié y este es el barrio y estos eran mis amigos. Y un poco eso a nivel macro del país, pues hace la memoria audiovisual del país. ¿Quién soy yo? Pues me remonto a quiénes son mis papás, quiénes son mis abuelos, cómo eran. Y eso mismo sucede con el país. Conocer nuestra historia. Claro, por supuesto. Es absolutamente fundamental. Paula, la Cinemateca, cuéntenos un poquito cómo funciona. Vale, antesitos de eso, una cosa muy bonita que tiene que ver con lo que está diciendo Alexandra es Patricio Guzmán, el director de cine chileno, dice eso, un país sin cine es un país sin álbum de fotografías, ¿cierto? Sin esa memoria, y eso es pues muy valioso para todos los que trabajamos con imágenes. Bueno, en la Cinemateca, básicamente el trabajo que hace la Cinemateca relacionado con archivos audiovisuales, tengo que decir que es vital la existencia de otras instituciones con las que compartimos misionalidades, o sea, compartimos la misión de circulación con patrimonio fílmico, en el que, como decía Alexandra, hacemos una circulación de nuestro archivo audiovisual. La preservación del acervo filmográfico de la Cinemateca lo hace Patrimonio Fílmico. Programamos entonces ciclos conjuntos en los que estamos todo el tiempo como revisando y volviéndole a dar una mirada a estas imágenes.
Tenemos procesos de formación que a nosotros nos parecen muy importantes, en los que también lo compartimos con universidades, con Patrimonio Fílmico, con el Ministerio de Cultura, en los que estamos como identificando acervos audiovisuales o diferentes tipos de acervos que tengan relación con lo audiovisual, también bibliográficos, iconográficos, que puedan o que tengan la susceptibilidad como de mejora. Otro punto que a mí me parece muy importante y que deberíamos hacerlo con mucho más como con más recursos en todo sentido, es el de la creación con archivo audiovisual, porque se transforman muchas cosas cuando se está trabajando, cuando se está creando con el archivo audiovisual. El año pasado estuvo aquí una directora argentina, Albertina Carri, que nos contaba cómo con el tiempo ha cambiado la relación con sus propias películas y cómo casi que con el tiempo sus propias películas se vuelven un material nuevo. Se van volviendo un material que tiene unos significados distintos con el paso del tiempo, y ella vuelve y retoma su propio material para hacer sus películas nuevas, por un lado, y por otro lado, películas como todo comenzó por el fin de Luis Ospina, u otras películas en el cine colombiano que han retomado, son muchas, hay muchas creaciones, y deberían ser más, porque el archivo permite ver cosas que en este trabajo como de la ecología de la imagen y de recurrir al archivo, la imagen nueva no permite. Entonces es importante seguir fortaleciendo la creación con archivo audiovisual. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, porque en unos segunditos nos van a hablar de qué hacer, a dónde voy, cómo puedo utilizar y conocer la historia que nos hace colombianos. Ya regresamos y quédense aquí, tomen el control. Tantas que hay. La estrategia del caracol. El abrazo de la serpiente. El paseo, porque muestra la naturalidad de nosotros los colombianos, lo espontáneo que somos. Yo soy Bolívar, nos muestra las raíces donde salimos, lo que somos. Los tiempos del cólera. El coco. Tiene cosas variadas, pero lo colocan como nuestra forma colombiana. Uno al año no hace daño. Ese es el que como que identifica el pueblo colombiano. Talento millonario. Es esa berraquera que tiene una persona de no dejarse acongojar por alguna situación. La estrategia de Caracol también. Es una esencia de lo que somos, no hemos cambiado mucho desde esa época. La vendedora de rosas, que muestra la realidad colombiana en una manera más cruda sobre las familias pobres y no solo de la típica familia feliz. La estrategia del caracol, porque básicamente es lo que pasa en el entorno social, ¿no? Los de arriba quieren cogerse todo y pues los de abajo miran cómo arañar, cómo salir adelante. Lo que pasa es que no me gusta la comedia colombiana porque siempre, o sea, sí, somos muy espontáneos y todo, pero se burlan mucho del colombiano en vez de admirarlo. El mundo audiovisual también es patrimonio cultural. Ya les contamos un poco sobre el papel fundamental que cubren algunas instituciones para que nosotros hoy tengamos esa posibilidad de conocer nuestra historia. Le preguntábamos a la gente en las calles de nuestra región cuál es esa película que de pronto para ustedes refleja lo que somos como colombianos. ¿Ustedes qué opinan también, por ejemplo, sobre esta pregunta que le hacíamos a la gente? Es difícil, pero yo tengo una especial. A mí me gusta mucho la estrategia del caracol. Y me gusta precisamente por eso. Digamos, creo que hay muy buenas películas colombianas en la historia cinematográfica, pero lo que me gusta de la estrategia del caracol es que creo que resume mucho de la colombianidad, de lo que somos culturalmente. Eso me parece súper interesante de esa película. Paula, ¿usted qué película entonces nos recomienda para tener esa esencia de lo que es ser colombiano? Yo comparto mi amor por la estrategia del caracol con Alexandra, pero hay una cosa en la que pues Alexandra también es una experta, porque yo creo que también ahí, de mi parte, ahí me falta mucho por ver de nuestro archivo. Entonces el año pasado que con Patrimonio Fílmico hicimos una muestra e hicimos la digitalización de una serie de cortometrajes, y está Carrera Séptima, Arteria de una Nación, o el cortometraje
Eso, a la solar, y son unos fragmentos de un valor en los que también está la evidencia de lo que éramos colombianos, pero en los que uno solito llega a unas conclusiones muy poderosas solamente con ver esas imágenes. Entonces, desde mí, definitivamente la estrategia del Caracol es esa película que yo creo que a todos nos ha marcado y con la que nos identificamos, ¿cierto? Como que vemos a Colombia, vemos un retrato de Colombia en un momento histórico. La pregunta es difícil porque son muchos. Digamos que uno dice la estrategia porque sí resume como ese espíritu de la habilidad de colombiano, el espíritu rebelde, una cantidad de cosas, pero claramente si uno fuera como a mostrar diferentes momentos históricos, pues tendría que referirse a muchas producciones. ¿Qué pasa con las novelas, por ejemplo? Bueno, yo creo que nosotros no tenemos mucho acervo en materia de novelas. Están muchas de ellas aquí en RTBC, algunas, pues, otras están en las programadoras privadas, pero indiscutiblemente en materia de industria de televisión en Colombia, las novelas han sido un formato muy importante. Creo que de alguna manera fue un formato que logró la internacionalización de la televisión colombiana. Hemos exportado no solamente libretos, sino talento humano, directores. El tema de la telenovela ha sido fundamental en Colombia. Y uno podría, a través de esa historia, ver los diferentes momentos de las telenovelas colombianas. Es decir, hubo un momento en donde había una tendencia a hacer muchas telenovelas costumbristas. Sí. Tuvimos otro momento en donde, por ejemplo, hacíamos muchas novelas históricas basadas en obras literarias, eran adaptaciones para televisión de obras literarias, tuvimos hasta García Márquez. ¿Cómo funciona el tema de las noticias? El tema de los noticieros es súper importante porque además el noticiero sí que nos muestra momentos históricos del país, relatos de cómo se vivían situaciones y coyunturas específicas de la historia colombiana y quizás son los archivos de los más consultados. Paula, ¿y cómo hacen ustedes para que ese material sea interesante? Porque desafortunadamente cuando uno habla de historia dicen, no, pues qué mamera, ¿eso para qué si yo me meto a Google? Sí, el material nosotros pues continuamente estamos promocionando el uso de la biblioteca, estamos generando clubes de lectura. Definitivamente en nuestro caso son investigadores que tienen un interés ya como muy específico por el cine y los medios audiovisuales. Como decía ahorita Alexandra, dependiendo del archivo que uno vaya consolidando, también va consolidando sus posibilidades de uso. Y nosotros sí tenemos es una biblioteca especializada. Entonces hacemos una promoción, estamos muy al tanto de grupos de investigación y procesos de investigación de universidades, por ejemplo, que tengan relación con la creación audiovisual, antropología audiovisual, historia audiovisual. Pero yo creo que definitivamente la manera de hacerlo seductor es el ecosistema digital, porque es la manera de llegar a la gente joven. Entonces, por ejemplo, Señal Memoria pues hace un trabajo muy interesante en el tema de redes sociales. La Fundación ha tratado de trabajar también bastante en ese nicho, porque creo que nuestra gran responsabilidad es ampliar el público objetivo de los archivos audiovisuales. Hay unos investigadores, hay unos, digamos, gente del mundo del cine y de la televisión que por obvias razones está interesada en el archivo audiovisual. Pero yo creo que nuestro gran reto es también ampliar ese universo. Y cuando digo ampliar ese universo es poderle llegar a través de las redes sociales, por ejemplo, como un mecanismo que creo que hoy es muy pertinente a los jóvenes. Yo lo que creo es que para la Cinemateca lo que es vital es generar como curiosidad y generar las ganas de ver, que eso no se limita a la sala, ¿cierto? Que no se limita a la sala de cine, sino que puede darse en muchas plataformas, en muchos escenarios y en muchos ambientes. Entonces yo creo que la televisión regional tiene un papel fundamental, tiene un gran reto hoy de transformación porque el ecosistema digital cambió, lo que decía Paula es cierto, ya
Ya el tema de los formatos y el tema, no, el contenido es el rey. Entonces, hacer televisión hoy es mucho más que hacer televisión en los términos tradicionales que hemos entendido. Hoy hacer televisión y tener un programa de televisión que no apoye su trabajo en redes sociales o en repositorios digitales o en participación colaborativa del público, una cantidad de cosas que hacen parte de la nueva dinámica del ecosistema digital, pues sería impensable. Entonces hay un gran reto de modernización de la televisión pública, nacional y regional de cara a esos cambios que está sufriendo la televisión en el mundo. No es en nuestro caso, es en el mundo. Pero sin embargo, uno siempre busca en la televisión un proceso de reconocimiento, de cercanía, de entenderme en lo que estoy viendo. Y eso yo no lo logro con las 50 mejores series de Netflix. Claramente no. Eso lo logro en la televisión colombiana. Y por eso la televisión local, la televisión regional, la televisión nacional, pues tienen la importancia que tienen, porque es lo que me permite a mí como colombiano referenciarme en un contenido audiovisual. En el mundo globalizado sí que la televisión nacional adquiere más importancia porque es lo que se diferencia como de todo ese ecosistema. Yo no sé cuánto contenido encontramos en Netflix, pero es demasiado, es decir, es muchísimo, pero en ese material uno no se reconoce porque pues es otra cosa completamente diferente. Uno se reconoce en lo de uno, en la producción nacional, regional y propia. Es un tema natural. Pues Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Paula, qué placer también tener esa comunicación. Primero con que nos ustedes. diga si ve Teleantioquia. Mira, yo empecé trabajando en Teleantioquia, Canal Útero en Medellín. Tengo una relación muy cercana con las personas que trabajan en televisión en Antioquia, pero en general veo poca televisión. Ay, Dios mío, yo sí veo mucha. Paula, gracias por acompañarnos y por hablar con nosotros de este tema tan importante aquí con Alexandra. La importancia que tiene ese patrimonio audiovisual, esa memoria histórica que tenemos también a través del audiovisual. Gracias por acompañarnos y a todos ustedes les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través del correo defensor@canal13.com.co. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.